agradecer a todas y todos por estar en el panel. Nuevamente agradecer a Elizabeth por contar con la presencia de la NAI, Jorge por haber venido. Jorge lo conozco porque fue miembro del directorio de KnowHub, una de las instituciones en la que trabajé previamente. Y me alegra mucho también que el público estuvo participativo, porque precisamente lo que queremos abrir acá es un espacio de conversación en torno un poco a los desafíos con una temática en particular, que es la colaboración en materia de innovación y emprendimiento. Y en eso me gustaría partir contigo, Delanay, que hay un tremendo desafío que ha tenido el mundo de las universidades y la academia. Y uno de esos desafíos tiene que ver con que es archiconocido que desarrollamos buena ciencia, pero esta no logra llegar al mercado. Y uno de esos es la poca colaboración que existe con la industria y la poca confianza que existe con la industria. ¿Cómo ves tú ese diagnóstico y qué están haciendo en la Universidad de Talca precisamente para hacerse cargo de eso? Fernando, sí, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en la casa cercana que era UCM de la Universidad de Talca. También muchos saludos a todos los presentes. Eso que me pregunta Fernando, en realidad yo creo que lo compartimos todas las universidades, en especial las universidades públicas. Han existido distintos esfuerzos desde las universidades para poder vincularnos de una manera armoniosa, coherente, atingente y a tiempo con la industria. Y estamos en una región donde las industrias tan grandes que siempre se espera que las universidades puedan impactar con ciencia no son tantas. Bueno, en eso hemos ido trabajando con distintos esfuerzos, como dije, desde el tono de invitarlos a que nos conozcan, pasando a veces en estrategias más directas de ir al CEO, al presidente, a contarles sobre una tecnología en específico o algún equipo de investigación relevante, y hemos tenido aciertos y desaciertos. Entonces, más allá de una fórmula mágica, hemos entendido con el tiempo que estas confianzas se deben generar desde una generosidad en ambas partes y desde hablar desde un espacio de realidad. No prometer cosas que no somos capaces, que todos tengamos claro de lo que podemos ofrecer, en los tiempos que podemos hacerlo y también el plazo que esto requiere, un poco lo que decíamos acá, ¿cierto? Que no prometamos tantas cosas que de repente no es tan fácil cumplir. No hablemos de temas que son muy lejanos, sino que busquemos un lenguaje común y no es fácil. Nos ha sucedido, yo creo que a todos nos pasa un poco que con el ímpetu de tratar de sacar adelante proyectos de investigación muy relevantes, buscando colaboración con la industria, nos perdemos en esa colaboración sobre una iniciativa en específico, que a veces funciona bien o no, y eso a veces daña nuestras confianzas. Entonces hemos procurado cambiar este lenguaje, buscar los puntos de acuerdo y moderar las expectativas, para buscar espacios de colaboración que nos lleven a lugares, a desafíos comunes, donde no solo eventualmente participemos 2, sino que participemos 3, 4, 5, en colaboración para lograr ese objetivo. No es una tarea fácil. Hemos estado impactados por pandemias que nos ha alejado y nos ha acercado, ¿cierto? Nos ha sacado de estar uno junto al otro, pero hemos podido vernos a través de las pantallas, ¿cierto? Con gente de cualquier parte del mundo. Y así hemos ido sufriendo o padeciendo o incluso desafiándonos, ¿cierto?, a distintos espacios que nos ha impedido, digamos, a tomar estas nuevas estrategias. Pero lo que siempre llegamos al final es esta de la generación de confianza. Y esa confianza se trabaja en este tema de generosidad, etc. Y es algo con lo que tenemos que convivir y buscar una manera eficiente y que tribute desde donde venimos a buscar esa colaboración. Muchas gracias, Delanay. Y en la misma línea me gustaría preguntarle a Jorge. Jorge, en tu experiencia, te ha tocado estar en grandes empresas, te ha tocado también formar parte de directorios de organizaciones que se dedican a la gestión del conocimiento, a la gestión de la innovación, como fue KnowHub Chile, pero ahora también está en el mundo del emprendimiento, una startup que está en proceso de desarrollo. ¿Cuáles, a tu parecer, algo comentaste hace un rato, pero cuáles son, a tu parecer, los mayores desafíos que tienen estos emprendimientos, que cada vez están proliferando más en nuestro país, pero que todavía muchos están muriendo en el camino? ¿Cuáles son esas buenas prácticas que desde el mundo corporativo
no se traspasan rápidamente al mundo del emprendimiento? Bueno, yo creo que uno de los desafíos importantes es algo que tú ya mencionaste y que es la complejidad del desarrollo de los productos actualmente. Es imposible que ninguna empresa sola pueda cubrir todas las áreas de especialización que requiere el desarrollo o de la creación de un producto nuevo que va al mercado. Entonces, incluyendo a grandes empresas transnacionales, también dependen absolutamente de la colaboración y el trabajo, básicamente con universidades, con institutos, con especialistas que dan la plataforma y el conocimiento, la especialización para poder generar ese desarrollo. Y yo les podría comentar que en realidad esto es como un camino que viene de vuelta. Cuando yo empecé en el área agro, a nivel mundial había alrededor de, no sé, unas 30 empresas, Syngenta, Bayer, bueno, en ese tiempo no era Syngenta, era Ciba-Geigy, pero Bayer y todas las BASF, etcétera, que basaban su desarrollo en su propia investigación y desarrollo, con grandes inversiones en eso. Actualmente quedan unas 4 o 5 que hacen investigación y desarrollo internamente. El resto de las empresas o han sido absorbidas o están trabajando fundamentalmente en asociación con universidades, institutos a nivel mundial. Porque el costo de hacer investigación y de tener esa plataforma de investigación es enorme y es muy difícil de financiarse actualmente. Entonces, por un lado tenemos un cambio y por otro lado tenemos una tremenda oportunidad para las instituciones de ciencia que sean capaces de responder a esos requerimientos de innovación que está en todos lados y a todo nivel, desde la genética hasta la química, la ingeniería, los software. Entonces, el desarrollo de plataformas dentro de las universidades que sean capaces de responder en forma adecuada a esos requerimientos de la empresa es lo que al mismo tiempo las valoriza y hace que se puedan generar estos nuevos desarrollos. Yo creo que ese es uno de los puntos críticos que hay que enfrentar actualmente. Y una pregunta más para ti, Jorge, en esa misma línea, y tomando un poco lo que dijo Elizabeth en su presentación. Los spin-off universitarios, esta EBCT de origen más bien que explotan tecnologías de las universidades, tiene una falencia en la construcción de los equipos, y es notoria. Hay equipos que todavía no están profesionalizados. Pero también uno trabajando en startup y con startup también ve que a veces se abusa un poco de la estructura orgánica de estas startups que hablan mucho de la flexibilidad y horizontalidad, y es como que no hay claridad a veces ni siquiera dentro de las funciones que tienen. Viéndolo en el mundo de vista corporativo, ¿te ha tocado ver algo similar en las startups chilenas? Que hay veces falta organización interna para tomar decisiones, visión más de largo plazo, etcétera. Sí, absolutamente. O sea, cuando nacen estas startups, generalmente nacen de alguna idea, un investigador que tiene algunos resultados, pero de ahí a transformar eso en una empresa que tenga la capacidad de negociar, de crecer, de desarrollarse, se requiere un know-how y la incorporación de mucha gente con experiencia en esos temas. Desgraciadamente todo eso implica financiamiento, implica inversión, y por lo tanto ese es uno de los pasos críticos en la generación de las startups para que puedan sobrevivir.
hacia adelante. Ni siquiera es la tecnología, es tener el equipo de personas que sean capaces de venderla y de mostrarla y de generar un ambiente alrededor que le dé más valor a esa empresa. Y por otro lado, también tenemos el problema en países como el nuestro de poder generar dentro de las universidades y de los institutos equipos suficientemente especializados con los doctorados, con el foco en investigación en ciertas áreas que puedan dar respuesta a los requerimientos de las empresas. Y eso es un tema bastante complicado actualmente, porque por supuesto un estudiante, aquí hay bastantes, sacan su doctorado y hay muy pocos que se mantienen dentro de la investigación pura o dentro de las instituciones de investigación, porque por supuesto afuera tienen mejores opciones de rentabilizar sus conocimientos. Mientras no podamos mantener y generar y darle valor dentro de las instituciones, de las universidades, a esa gente especializada que costó tanto generar, es difícil que se mantenga el sistema. Por eso me alegró mucho escuchar en Brasil que se daba un porcentaje al investigador que generaba dentro de la institución, porque es una forma de mantenerlo ahí, ¿ya? En las empresas en general, yo he trabajado toda mi vida en algunas de ellas, las patentes que he generado, a uno le envían $1 para ponerlo en un marquito, porque tú dentro del contrato, todo lo que generas, desde la idea hasta lo que sea para adelante, es propiedad de la empresa. Entonces, dentro de las universidades, un cambio de mentalidad, ojalá fuera que no se aplique el mismo criterio para poder mantener esos investigadores y ese conocimiento adentro de la universidad, y que sea una forma de dar servicios afuera. Pero mientras eso no se haga, vamos a tener este drenaje constante de especialistas que son un gran problema. Y hablando de ese drenaje especialista, Betty, me gustaría que nos puedas tú compartir la experiencia de Brasil. ¿Qué está pasando en Chile? Se ha hecho una inversión bastante grande en formar profesionales. Sabemos que el mundo del emprendimiento de base científico-tecnológico requiere capacidades comerciales y técnicas muy especializadas. Y Chile ha hecho un esfuerzo en magíster y doctorado que no se logran insertar luego en Chile, porque las universidades tampoco dan abasto para insertar a todos esos profesionales. Y tenemos muchos profesionales con doctorado que están terminando haciendo un trabajo bastante precarizado y no están teniendo un rol tampoco en startup. Algo tú comentaste de un programa que había en Brasil. ¿Podrías un poco profundizar más cómo esos doctorados lo están insertando dentro de la industria en Brasil? O ya sea a través de startup o en la academia, ¿cómo se hace? Bueno, en Brasil pasa lo mismo también, porque las posiciones en las universidades, especialmente en las públicas, son muy cerradas, no hay espacio para todos. Y hubo un tiempo que el CNPq tuvo un programa que era el doctor en la industria. Y aunque hay puesto mucho esfuerzo en este programa, no logró ser exitoso. Y entonces, este programa que yo mencioné ahora es un programa en una fundación regional de Rio Grande do Sul, que es exactamente proveer oportunidades para los doctores que no están dentro de las universidades, tampoco dentro de las empresas, y quieran ellos mismos ser sus propios dueños, sus propios emprendedores. Y ese programa está siendo muy bien sucedido. Pero es una semilla en un montón de espacio ahí para los doctores.
Y nosotros tenemos ese problema también. Y tenemos otro problema también, que es la evasión de talentos. Hay mucha gente saliendo del país. Y cuando ese problema también se junta problemas, por ejemplo, de políticas nacionales y de ambiente político nacional, eso también es algo que estimula a la gente a salir muchas veces. Entonces, nosotros también enfrentamos eso. Intentamos por programas. El otro programa que hablé de SEBRAE también es una forma de los propios doctores serem emprendedores. Entonces creo que esas son alternativas que se desarrollan para retener los investigadores de alto nivel y que puedan promover sus propios emprendimientos. Pero ahí hay que también cercarlos también de otros cuidados, que es cómo ser emprendedor. Porque los investigadores no tienen esa visión de emprendimiento. Y es increíble porque hay investigadores que realmente tienen una visión más de ciencia pura. Y creo que ahí también es un rol importante de las instituciones, tanto las universidades o institutos de investigación, que es cómo proveer los equipos. Y ahí me acuerdo siempre de un caso que me quedó muy claro de cómo piensan los cientistas de ciencia pura. Hubo un caso de un cientista nuestro, cuando estaba en la Universidad Católica, trabaja con memoria. Y ellos desarrollaron, hicieron una descubierta muy importante para el estudio de la memoria. Incluso fue publicada en Nature y todo eso. Y ahí la tele local llamó al investigador para una entrevista. Entonces él se empolgó, contó lo que era el estudio y todo. Y la señora que lo entrevistaba le preguntó, bueno, profesor, ¿y cuándo tendremos el medicamento en las farmacias? Él se reveló, pero eso no es problema mío, eso no es mi preocupación. Entonces lo que se me ocurrió es eso. ¿Y si al lado de él tuviera un investigador con una visión más práctica? Ahí tendríamos un equipo que efectivamente realiza la investigación básica, pero el otro ya tiene una visión de mercado. Entonces es lo que pasa, creo que eso puede ser una tendencia en las universidades de crear equipos multidisciplinarios, no solamente de disciplinas, pero también de visión, de juntar la ciencia pura, que debe sí continuar siendo hecha en la universidad, pero quizás poner al lado de los cientistas básicos, algunos cientistas aplicados que puedan tener la visión y así seguir por un ciclo completo. Es más o menos. Y quiero continuar, voy a abrir de hecho unos 15 minutos más, preguntas también para todo el público para que vayan anotando. Voy a tocar ese mismo tema, pero relacionado. También hay un segundo problema que hemos identificado y esta pregunta se la voy a hacer aquí a las dos personas que están más vinculadas al mundo universitario. Se ha discutido bastante en torno a las debilidades formativas de los profesionales. En Chile algunos por lo menos creemos que formamos buenos empleados, malos emprendedores, malos empresarios, pero muy buenos empleados. Y en temas de doctorado también nos damos cuenta que hoy, recién en los últimos años, se está incorporando en los programas de doctorado elementos más aplicados. También es una muy buena formación, bastante sólida, pero siguen siendo doctores preparados para ir al laboratorio solamente, no para gestionar procesos, para llevar un emprendimiento adelante. ¿Qué se ha hecho en Brasil para promover ese cambio cultural en la formación en etapa temprana, sobre todo en el pregrado? Yo diría, es una visión mía, Fernando, que estamos un poco lentos en eso. Y creo que una de las cosas es que los sistemas de evaluación de los investigadores están muy basados en publicaciones todavía. Y este sistema acaba también contagiando a los estudiantes que son educados dentro de ese sistema. Por ejemplo, tenemos en Brasil un organismo que se llama CAPES, que es el acrónimo de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior.
CAPES es la responsable por la evaluación de todos los investigadores, incluso de programas de posgrado. Y ahí tienen algunos indicadores, por ejemplo, que un investigador, para poder siguiendo, supervisionando tesis de doctorado en los programas de posgrado, necesitan tener un número X de publicaciones en nivel internacional, en nivel, tienen también como se dice, un rango que se llama Qualis. Hay que tener publicaciones en periódicos Qualis A, tanto para seguir supervisionando. Pero cuando se trata de valorar, por ejemplo, vinculación con industria o licencia de patente, la valoración baja para eso. Entonces, creo que la evaluación de los investigadores es una barrera que tenemos para no crear, digamos, un ambiente más propicio al emprendimiento. Algunas áreas están cambiando. Me acuerdo que hace unos 15, 20 años, por ejemplo, en la escuela de administración, el trabajo final de curso necesitaba hacer un trabajo en una empresa. O sea, poner todas las prácticas de administración en una empresa y ahí investigar ahí. Cuando el primer alumno propuso, no, yo no quiero hacer en una empresa, yo quiero hacer un trabajo acerca de cómo crear mi propia empresa. Entonces se quedó, pero no, eso no es posible, porque acá tiene que hacer en una empresa que ya está en el mercado. Y eso fue como se dice, algo que realmente llamó la atención y con el tiempo se fue viendo que realmente era también el rol de la universidad, no solamente formar empleados, pero también emprendedores. Y eso hoy día, gracias a Dios, cambió. Hoy en día los alumnos pueden hacerlo. Entonces creo que es más o menos eso. ¿Y la NAI? Porque pregunta más interesante. Yo creo que muchos años, si en Brasil han hecho esto, nosotros también venimos en ocasiones nutriéndonos de lo que sucede en otras partes. Y sí, pasa parecido. Nuestras políticas universitarias que evalúan el desempeño de los académicos son tendientes principalmente a la investigación básica o fundamental, o sea, publicaciones, proyectos Fondesit, y ahí, gracias a ese buen desempeño, pueden subir en su carrera. Ya, y sacámonos de los académicos, vemos los alumnos de posgrado. Si tenemos un magíster o un doctorado en ciencias, tenemos que sacar publicaciones, presentar. ¿Y cómo lo hacemos si además queremos vincularnos con la industria? Ok, hago mi tesis, mi trabajo, porque tengo una empresa vinculada gracias a un académico o académica que está vinculado. ¿Y qué pasa con la propiedad intelectual aquí? ¿Qué tipo de convenio tengo que firmar con la empresa que me permita, por un lado, publicar, por otro lado, proteger los intereses de la empresa, los intereses míos como investigación? Y eso es un trabajo que se está dando. Yo creo que no es fácil. Nada de esto es fácil. Nada de lo que hemos hablado es fácil. Pero conversando, esto es una discusión que tiene muchos años. También hay incentivos, digámoslo, como perversos, en el sentido de que las universidades se financian con fondos donde indicadores que pesan más son las publicaciones. ¿Ya? Entonces ahí, por eso también hay un sesgo a ese lado. No crean que la autoridad de turno tiene malas intenciones o lo que quiera, sino que también hay otras tensiones. ¿Ya? Y uno de los temas que yo creo que es relevante, primero es decir que no todos vamos a hacer investigación aplicada, no todos vamos a ser emprendedores. ¿Ya? No todos vamos a llegar a esta innovación y algunos, muchos o varios van a quedarse en la investigación. Y está bien, excelente. Con aquellos que quieren dar ese otro paso y van a hacer ese otro trabajo adicional es donde tenemos que ubicarnos. Entonces, si estamos estudiando algo y queremos ir a este mundo, busquemos esos mentores que están también pensando en ese mundo. Porque ese trabajo, ese cambio, ese acercamiento a la industria va a ser más rápido. Y hoy día contamos con organismos, oficinas, las OTR, las direcciones de investigación, las vicerrectorías de investigación, innovación, etcétera, que tienen hoy día gestores profesionales que trabajamos buscar estos caminos desde la normativa, que de repente es súper complejo, pero también donde nosotros incentivamos y tenemos roles y mientras el Estado lo permita, fondos que nos permitan entonces tener estos instrumentos para facilitar estos caminos. ¿Ya? Existen, están mucho más allanados que hace 10 años atrás cuando yo empecé en esto.
y hay muchísimo por hacer. Hoy día las empresas de base científico-tecnológica son el camino en muchos de los discursos que escuchamos, donde eventualmente hay capital humano avanzado que podemos retener para beneficio del país y el mundo. O sea, no es necesario que nos vayamos a Israel a hacer nuestra empresa, porque aquí somos capaces de hacerlo. Tenemos los fondos de las agencias como Corfo para poder hacerlo. Tenemos ciencia aquí y tenemos redes fuera. Entonces no es necesario que nos vayamos y podemos tener ese impacto global. Sin embargo, mientras en nuestras universidades más tradicionales los incentivos sigan siendo más tendientes a la investigación fundamental, el camino es un poco más complejo. Hay incentivos que están asociados solo al otro lugar y no a este nuevo. Pero es muy dinámico, es muy interesante. Bueno, Fernando puede contarle muchas cosas al respecto. Es un desafío día a día, es sorprenderse día a día con cosas nuevas que podemos encontrar. Cómo las redes que se generan en estos espacios son tan ricas, son tan diversas. Yo creo que a pesar de lo dificultosa que a veces las experiencias que hemos contado aquí, es algo muy interesante, que despega, cambia. Si a ustedes les interesa ese mundo, no importa esto otro, va a ser factible, y mientras estén en estas redes de colaboración van a encontrar esos tan. Y a veces no va a resultar a la primera, va a resultar a la segunda, a la tercera, pero va a resultar. Así que, ánimo. Voy a hacer una última pregunta a Jorge y voy a abrir el espacio a preguntas abiertas al público. Porque quiero destacar algo que Jorge ha planteado en sus distintas intervenciones y en base a la experiencia tiene que ver con la colaboración. Y yo creo, esto lo digo a título personal, que es una de las mayores debilidades que tenemos en nuestro ecosistema en Chile. Nos cuesta colaborar, nos cuesta confiar. Me tocó un par de años atrás, puede que tenga un sesgo también en la visión, ¿no? Así que la respuesta puede ser, estás mal. Así que, pero hace un par de años atrás me tocó estar en California y compartir con el Cherry Board. Y habían productores, habían empresas como exportadores, habían startups sentadas en la misma mesa, compartiendo abiertamente cuáles eran sus desafíos, cómo se podían generar alianzas. Y yo pensé que tratar de hacer algo similar acá cuesta mucho. En algunas industrias, minería cuesta, agricultura, en mi impresión, cuesta también. ¿Cómo ves tú la industria, la agroindustria, en cuanto a la colaboración dentro de la industria, y qué tips les podrías dar a los emprendedores para generar más alianzas tempranas con la empresa, como lo hizo Botanical con Syngenta? Sí, yo creo que en el ambiente actual de desarrollo de tecnologías, las colaboraciones son fundamentales. Si ustedes ven el ejemplo que se puso ahí de Botanical, de ese cuadro de desarrollo de nuevos productos, ahí hay parte que se está haciendo internamente en la empresa, pero yo diría que el 70% está externalizado a distintas universidades, institutos, investigadores que hacen partes de ese proceso. Y eso tiene grandes ventajas. Por un lado, para alimentar el desarrollo en esas universidades de información que sea útil y práctica para generar el negocio, y por el lado nuestro, la facilidad de poder contar con gente preparada y con conocimiento capaz de generar y dar saltos en el desarrollo. Entonces, la capacidad de relacionarse es muy importante, y es una de las debilidades dentro de la cultura chilena. Nosotros somos, yo diría, naturalmente individualistas. Tratar de unir a los agricultores, por ejemplo, cada uno tiene su receta para poder producir, y ha costado mucho ir cambiando esos conceptos. Nuestros sistemas de producción están basados en campos que son capaces de solucionar todos sus problemas, cuando mucho trayendo
uno que otro asesor que tiene que, un asesor específico para ellos y que tiene que dar la receta para otros lados. Si tú vas a Estados Unidos, muchos de los agricultores no tienen ninguna injerencia en su campo ni en su producción. El distribuidor le hace las siembras, hay otra empresa que decide qué es lo que va a sembrar, hay un convenio con el que va a comprar el producto. El agricultor en sí es más un gestionador de todas estas relaciones, más que el concepto antiguo nuestro de el patrón de fondo que genera y decide por todo lo que se hace allá adentro. ¿Ya? Entonces, bien, tenemos que cambiar ese tipo de ideas. Tenemos que asociarnos no solamente en forma interna, sino también con el extranjero. Un caso, ustedes han visto el desarrollo del avellano en Chile. El avellano se desarrolló fundamentalmente porque había una empresa, Rochet, que necesitaba producción de sus avellanos en otras épocas y, digamos, distribuir un poco sus riesgos de abastecimiento de materia prima. Y tenemos una tremenda industria desarrollada fundamentalmente de la necesidad de una empresa con el desarrollo tecnológico que se pudo generar en Chile para adaptar el avellano acá. Y así hay un montón de casos de colaboración. Y en ese desarrollo los avellanos partieron desde mejoradores, investigadores, patólogos, gente de riego, gente de suelo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que partir en el concepto de que para cualquier generación de un negocio o de una empresa, la colaboración tiene que ser la parte fundamental. Y eso implica, nos guste o no, repartir ganancias. ¿Ya? No hay posibilidad de querer ser el dueño de toda la cosa y recibir toda la ganancia y tener una colaboración abierta y comprometida de otros sistemas. Hay que repartir para generar valor. Y mientras eso no lo tengamos internalizado, es difícil. Lo que dicen mucho que no es el concepto de repartir la torta, sino hacer la panadería para multiplicar. Muchas gracias, Jorge. Sí, por favor. Me gustaría apenas citar un caso que a mí me parece muy claro para ver las cosas que Jorge ha traído, que es desde el punto de vista de confianza y de comunicación. Hubo un caso en la Universidad Católica donde trabajé, que una empresa nos vino en búsqueda de una solución, trabajan con implementos agrícolas, tractores y equipos. Y era en búsqueda de una solución digital, de un sistema para poner en estos equipos. Lo que más me llamó la atención fue cuando hicimos la reunión para arreglar todos los detalles del proyecto, la historia que contaron. Porque ahí demuestra exactamente el problema que tenemos con la confianza. Nos contaban ellos que el primer contacto que hicieron para tentar desarrollar dicho sistema fue con una universidad de Australia. Están ubicados en el centro del estado de Río Grande do Sul. Y se fueron a Australia. Bueno, no lograron éxito en el proyecto por una serie de problemas. Uno de ellos también, diferencia cultural, la distancia geográfica y todo eso. Bueno, no fue posible. Entonces, volveram ao país e se foram à Universidade de São Paulo, porque a Universidade de São Paulo é a melhor em termos de ciência e tecnologia. Enfrentaram a burocracia da universidade pública brasileira. Não lograram êxito.
Somente después de los fracasos es que procuraron la Universidad Católica de Rio Grande do Sul, que está a cerca de 300 kilómetros. Y ahí empezamos el proyecto y miren, logramos obtener el sistema. Entonces, eso para enseñar a ustedes que realmente es un problema de confianza en el desarrollo de las universidades nacionales. Porque eso podríamos hacer desde el principio y la empresa podría tener el dicho sistema muchos años antes. Pero no, vamos a Australia, porque Australia... Ok, entonces São Paulo, porque es la mejor de Brasil, estamos ali muy cerca. Entonces, de un lado, entonces, es el problema de confianza. Y un otro punto que es la cuestión de cómo nos comunicamos. Cómo sabemos comunicar lo que hacemos. Creo que ahí hay un punto muy, muy crítico. Porque de un modo general, las universidades se quedan muy cerradas en sí. Y cuando hacen sus comunicaciones, son comunicaciones también en un nivel que la gente común, la sociedad no comprende. Entonces, disculpa tomar el tiempo, pero para mí es muy emblemático ese caso. Creo que es un tremendo aporte y de hecho el día de ayer, por eso uno de los objetivos que tenía Yakan AgroConnect fue generar un módulo de cómo hacer sexy tu innovación de cara al cliente y cómo comunicarla, que fue precisamente el taller que hicimos ayer en la tarde entre Jaime y Cristian Tala. Desde Corfo se impulsó un proyecto grande que fue el Ingeniería 2030 y me parece que también el Ciencia 2030, que buscaba cambiar la forma de formación de estudiantes y también hubo mucho rechazo desde las universidades. De hecho, uno de los desafíos fue bajar los años en la formación de los ingenieros y hubo también mucho rechazo en esos cambios que se estaban teniendo. Yo creo que hay un mea culpa global que está en la discusión, pero efectivamente la CNA tiene un rol clave en ese tablero. No sé si Delaney quiere decir algo. Agregar a lo que comenta Fernando y mencionarnos la semana City que tenemos ahora. Sí. Tuvimos esta semana hay mucha innovación y transferencia tecnológica, muchas cabezas pensando en esto, muchas experiencias sucediendo a lo largo de Chile. Gracias también al apoyo de OMPI, NAPI, y ahí estuvimos, nos casamos a vernos, pero estuvimos en el mismo evento el lunes, y este discurso de la dificultad y la necesidad de vincularnos y ser relevante no es que solo esté la RGT hablando de esto, que somos nosotros los gestores tecnológicos profesionales encargados del área, sino que también vemos eco en la ministra que estuvo en esta jornada, vemos eco en ANID, vemos eco en Corfo, estaba José Miguel Navente allí, también nos hizo algunas precisiones de a quién ponemos en el centro entonces de lo que estamos pensando como colaboraciones, como ciencia para el desarrollo, si son las universidades, si son las empresas, si es el conocimiento. Entonces hay hoy día una política también nueva en torno a estos ámbitos de propiedad intelectual y otros de ciencia, etcétera, de recursos, de distribución, de fondos. Entonces eso está ocurriendo en este momento. Ha ocurrido en otras ocasiones, por supuesto, pero hoy día seguimos en otro momento donde se espera que haya un avance interesante. No vamos a dejar de pelear, digamos, de estas tensiones con el otro ámbito, pero pareciera ser que se espera que hayan estos mejores espacios de vinculación y mayores incentivos o retribuciones a quienes participan en esto. Porque también podríamos pensar, escucha, las empresas podrían ser parte sustantiva del financiamiento de nuestra investigación, de nuestras universidades. Eso implica que nosotros sacamos primero, que ellos vengan a seguir como un círculo, que quien se hace cargo primero, pero que hay actores que están haciendo esas preguntas y están haciendo algunos ajustes, cambios para que vayamos a ello. Israel es un caso muy interesante porque yo estuve en Israel por algunas veces y en Brasil nosotros tuvimos la felicidad de estructurar nuestro sistema todo de las OTRIs con el apoyo de una gran profesional que se tornó nuestra amiga,
que era la vicepresidenta de propiedad intelectual de la Universidad Hebrea, que era brasileña y lamentablemente nos dejó muy prematuramente. Entonces, en función de ella, yo me fui a Israel por algunas veces. Y lo que me llamó la atención, que la oficina de transferencia de tecnología más antigua de Israel es justamente el Instituto Weizmann, que es, por excelencia, un instituto científico. Entonces, eso es la mentalidad que tiene la gente en Israel. Por eso que todas las universidades tienen sus oficinas que son empresas. Tienen una función de derecho privado. Entonces, por ejemplo, hacen contratos con las universidades y las empresas las que tienen toda la competencia para hacer las transferencias de tecnología y firmar contratos en nombre de la universidad. Y eso es un modelo interesante porque son de derecho privado y al mismo tiempo que tienen toda una gestión muy profesional. También, en caso, por ejemplo, de un posible litigio por alguna patente universitaria, son esas empresas que hacen todo el lío. Entonces, realmente, a mí me parece que Israel es un ejemplo impresionante. Ahora, quería apenas traer algunos temas para reflexión. Israel es muy fuerte en las áreas STEM, y nosotros no. En toda América Latina tenemos una deficiencia de formación en áreas STEM. Y ahí, pensando en eso, ¿por qué tenemos esa deficiencia? Al menos en caso de Brasil, una de las deficiencias ya está en el ensino fundamental, en la enseñanza fundamental. A los niños no les gusta estudiar matemáticas, no les gusta estudiar ciencias. Y eso va creciendo, no les gusta estudiar, no sé si es un problema también de cómo son dadas las disciplinas que les hacen no les gustar eso. Pero el hecho es que muchos estudiantes llegan a la universidad con deficiencia en formación en las ciencias duras, en ciencias exactas. Entonces los alumnos en general, las matrículas en cursos, por ejemplo, como ingeniería, son bajos comparativamente con otros. Entonces no se genera el número necesario de personas en esas áreas que podrían atender, por ejemplo, a empresas. Y un otro punto también, que creo que tiene que ver con eso, es que ¿será que estamos formando en nuestras universidades profesionales que efectivamente puedan hacer un buen trabajo en empresas? ¿Será que los currículos de las universidades están adecuados a las necesidades de las empresas de los diferentes sectores? Entonces creo que eso puede ser una fuente de desconfianza de las empresas en las universidades a la medida que las universidades tienen como principal rol formar recursos humanos y no están formando recursos humanos adecuados a las necesidades de las empresas donde van a trabajar. Entonces es algo que realmente hay que pensar. De un lado, mejorar las condiciones de los estudiantes para entrar en la universidad con una buena capacidad de cálculo, con una buena capacidad de raciocinio lógico, para poder efectivamente se transformar en excelentes profesionales. Y de otra parte, también pensar en currículos que sean más adecuados a lo que las empresas necesitan y también en el caso de emprendedorismo si realmente están formando capacidades de emprendimiento en los alumnos. Entonces son algunos puntos de reflexión que me gustaría traer aquí porque realmente es algo que en mi experiencia yo he enfrentado. ¿Alguien más quiere? Jorge. Sí, eso me llama mucho la atención porque yo tuve una experiencia relacionada con eso cuando terminé
la universidad, entré al Instituto de Investigaciones Agropecuarias a trabajar fundamentalmente en desarrollo de tecnologías, en especialización en tecnología, y de ahí pasé a una empresa privada que era ECI, una empresa global inglesa, y hacerme cargo del área técnica, o sea, entré como para desarrollar un departamento técnico. Y lo primero que me hicieron hacer es un curso de marketing y un curso de venta. Y yo decía, bueno, yo vengo aquí a desarrollar productos, control, y mucha investigación básica. Y no, el concepto del desarrollo profesional integral, de manera de poder transformar los conocimientos o el desarrollo técnico que se puede hacer en algo que sirva al ambiente, no solamente de la empresa, sino que se transforme en productos que den beneficios a la sociedad, está en esas otras áreas, y en muchos de nuestros currículum de agronomía, por ejemplo, marketing no existe. Entonces, creo que hay mucho de eso, de cómo estamos generando nuestros profesionales para poder adaptarlos a los requerimientos actuales del sistema. Creo que llegamos al final de nuestro panel. Quiero agradecerles personalmente a nombre de todos los organizadores que hayan podido participar, y quiero también pedirle a todos un fuerte aplauso para los tres panelistas.